La mayoría de limeños quiere revocar al alcalde López Aliaga. El fujimorismo se inclina por Alberto como candidato. Hay una esperanza para evitar el tarifazo del agua. Grandes pesqueras dan pelea para poder pescar en Paracas. Advierten otra vez que no hay Kama Sushi. Y la triste situación de las niñas escolares a Oahu. Empieza la contra. Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el martes 11 de junio y vamos a empezar hoy hablando sobre los números de la última encuesta de Ipsos que están muy interesantes. Más de la mitad de limeños dice que va a votar para que revoquen al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. En concreto, el 57% lo quiere fuera de la municipalidad, según el más reciente sondeo de Ipsos de junio. Recuerden que ya empezó la temporada de revocatorias, lo que significa que ya pueden comprar su kit para sacar a su autoridad subnacional que adolece de respaldo popular. De hecho, 309 ciudadanos y colectivos compraron kits de revocatoria solo en la primera semana, según información de la OMPE. En el caso del alcalde de Lima, quien ha comprado el kit para revocarlo es Ciro Silva, que si le suena de algún lado es porque se trata de uno de esos personajes oportunistas y camaleónicos de la política peruana. Desde 1995 que el señor Silva intenta sin éxito ser alguien. Ha postulado por lo menos a 3 elecciones parlamentarias y 2 subnacionales, pasando de las filas del FREPAP hasta las de Fuerza Social. También ha sido afiliado de Acción Popular y precandidato a la alcaldía de Surco por Podemos Perú. Ha cambiado más camisetas que César Combina, eso es cierto. Pero el señor Silva ha dado una larga lista de razones para revocar a López Aliaga de la Municipalidad de Lima que tienen potencial de resonar en el electorado capitalino. Al menos así lo muestra la encuesta de Ipsos. El mayor ímpetu por sacarlo de la alcaldía se muestra en los segmentos de clase media, el C y el D, con 57 y 62%, y entre las mujeres con 59%. Además, la aprobación del señor se ve en picada este mes y cae 5 puntos hasta 25%. Ya puedo escuchar, por supuesto, la voz de Porky, sí, esa voz ya la tienen en la cabeza, diciendo que las encuestas son una farsa, que la prensa mermelera lo ataca porque no les da la mermelada y que los caviares, los malditos caviares, están detrás de todo esto. En fin, el caso es que López Aliaga no es el único alcalde de Renovación Popular cuya revocatoria tiene potencial mediático. Colectivos de Miraflores y Lince me han confirmado que ya tienen comprados los kits para revocar a sus alcaldes, que son Carlos Canales y Malca Schneiderman. Perdonen si lo pronuncio mal, es que su apellido es un laberinto. Esos procesos avanzarán lento, pues todavía queda por delante el recojo de firmas, el filtrado de estas y la revocatoria en sí misma, que se acercaría casi al final del periodo. Más que nada sería una cuestión simbólica en términos políticos, veremos. Otro dato fuerte que trae la encuesta de Ipsos de junio es que los fujimoristas y sus electores afines prefieren que Alberto Fujimori sea el candidato de Fuerza Popular en las próximas elecciones en vez de su hija. El 27% de peruanos respondió que prefiere que en las boletas aparezca el patriarca Fujimori, condenado por asesinato pero hoy libre gracias a un indulto. En cambio, solo 23% quiere que salga Keiko. El otro 50% del país, probablemente antifujimorista, no respondió. La diferencia entre padre e hija es mayor en Lima, uno de los bastiones del fujimorismo, especialmente en sus periferias. Allí, un sólido 36% dice que quiere a Alberto como candidato, frente a un 25% de Keiko. Fuentes de alto nivel me comentan que al interior del fujimorismo sí se está llevando a cabo un reacomodo de poderes en torno a la posible candidatura de Alberto, pero que podría ser mucho más potente si esto no tuviera cáncer. Enfrentar una elección con cáncer o recién salido de con más de 85 años, suena a una odisea titánica para cualquier cuerpo. ¿Se imaginan cómo será de perdedora Keiko, incluso para los propios fujimoristas, que igual prefieren a Alberto? Y la verdad es que él tiene más chances de ganar que ella, aunque eso ya parezca una muletilla. Eso sí, el antifujimorismo sigue siendo una de las fuerzas más potentes de este país, pues el sondeo de Ipsos muestra que el 73% de peruanos piensa que Alberto Fujimori no tiene derecho de participar en las próximas elecciones. Dentro de esa cifra, por supuesto, no todo es antifujimorismo. También hay personas que simplemente entienden que el señor sigue siendo culpable de sus cargos por asesinato y corrupción. Para cerrar con Ipsos, otro dato interesante. ¿Qué instituciones perciben los peruanos como las de más poder en el país? Vamos a saltarnos toda la parte de aprobación de Dina Boluarte y de su primer ministro, que esa ya todos sabemos que es paupérrima y roza el 5%. Eso ya se dijo hasta el cansancio y se repite en esta encuesta. Pero sí es interesante ver cómo la idea de que el gobierno es un felpudo del Congreso ha calado hondo en la población. Para la mitad del Perú ya es cierta la frase que dijo el ministro
ministro de Economía. Este es un gobierno débil. Solo el 9% respondió que el Ejecutivo es la institución con más poder en el Perú. Un número de miseria para el poder del Estado que tradicionalmente ha sido el punto de referencia para todo en la política peruana. En cambio, el 48% respondió que es el Congreso el que tiene la sartén por el mango. Tremenda diferencia, ¿no? El Ejecutivo viene incluso detrás del Poder Judicial, que alcanza 18% y apenas un punto por encima del Tribunal Constitucional, que muchos ni saben que existe. ¿Qué muestran estas cifras? Primero, que la población no es cojuda y se da cuenta de cómo funcionan las cosas. Porque la percepción no es cerrada. El Congreso tiene las riendas del país y la presidenta Boluarte no es más que un monigote al frente de una mesa de partes. Es lo que es, más allá de si es bueno o malo. Es así. Lo segundo es quizás lo más relevante de cara al futuro tablero electoral. Si la mitad del país percibe esto como un gobierno del Congreso, ¿cuánto de los pasivos de la mala gestión se van a llevar las bancadas que dominan ese hemiciclo? La pregunta es abierta porque en política las cosas no son 2 más 2, así que habrá que analizarlo sobre la marcha. Pero lo que sí queda claro es que las bancadas del Congreso se van a llevar más pasivo que la propia Boluarte de cara a las próximas elecciones. Aunque claro, también podría interpretarse de otra manera. Si ya gobiernan los parlamentarios, ¿qué diferencia haría que vaquen a la presidenta y entren directamente a Palacio? Sobre el papel, no mucha, así que un pedazo importante de la población podría ver ese proceso, cuando se dé el de la vacancia, como algo natural, esperable, sin mucho aspaviento. Estos son apenas algunos de los temas más importantes que trae la encuesta de Ipsos de junio. El reporte completo, con todos los demás resultados, estará disponible para nuestros suscriptores de Patreon. No se olviden de suscribirse. Vamos a un primer corte y volvemos con la última esperanza para evitar el tarifazo en los precios del agua. Las pesqueras que apelan la prohibición de pescar en Paracas y un par de movidas políticas dentro del Congreso. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que puedes entrar a nuestro canal de WhatsApp en el link que está en la descripción de este video. Eso es totalmente gratuito. Pero si eres Patreon tendrás acceso a un chat de Telegram en el que podrás conversar directamente con nosotros. Y también puedes apoyarnos por Yape. Titulares. 1. Todavía hay una esperanza para evitar el tarifazo que disparará los precios que pagan las familias peruanas por el agua potable. Tras el escándalo desatado luego de que este podcast y otros medios advirtieran sobre la inminente alza de tarifas, el Ministerio de Vivienda ha aguantado la publicación del reglamento que iba a generar dicho impacto. Y lo ha frenado incluso cuando ya se acabó su etapa de prepublicación. Por ahora la norma está congelada, pero no se sabe cuánto tiempo más. Y ahí es donde entra la presión política y ciudadana. Este fin de semana, la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, tuvo que pasearse por distintos programas respondiendo sobre el tema. Y su argumento central fue el que les expliqué la semana pasada. Las empresas que proveen el servicio de agua potable, la CPS, están casi todas quebradas. Y las que no están a punto de quebrar. Eso es una realidad. Pero la pregunta es, ¿los ciudadanos tenemos que salvarlas pagando más o el ministerio tendría que procurar que se gestionen mejor? El camino que eligió la cartera de Pérez Cuéllar, el de subir las tarifas para salvar a la CPS de la quiebra, parece ser el más fácil, pero no necesariamente el adecuado. Cargarle el costo de la ineficiencia pública al ciudadano no es un camino adecuado, y menos cuando hablamos de algo tan esencial como el servicio de agua potable. Me paso a explicar. Lo que pasa con las empresas que proveen el agua es que se gestionan muy mal. Dinero, por ejemplo, para proyectos tienen, solo que no lo saben ejecutar. Según el reporte de seguimiento de inversiones de la SUNAS, sin contar a Sedapal, todas las CPS del país ejecutaron apenas el 28% de su presupuesto para proyectos de saneamiento, que suma 762 millones de soles. En promedio, desde hace 4 años que nunca ejecutan más del 30%. El panorama se repite en las empresas públicas de agua de casi todos los tamaños. Las más chiquitas, las que muchas veces atienden a la población más vulnerable, ejecutan lo mismo, apenas 28%. Es nada. Cada cierto tiempo, la SUNAS define un plan de tarifas que tome en cuenta el dinero que se va a necesitar para
esas inversiones. La idea es que lo que pagamos financie los proyectos de agua que necesitamos. Pero si las empresas no lo ejecutan, esa plata revierte a un fondo. Y ahí está, año tras año. Otra muestra de la paupérrima gestión de la CPS es el agua que proveen, pero son incapaces de facturar por distintos motivos. El porcentaje de agua no facturada por Sedapal en Lima es de 32% según la SUNAS, casi un tercio de todo lo que le provee. Y en el resto de EPS a nivel nacional es 37%. ¿Con qué derecho nos aumentarán la tarifa para mantenerse a flote en vez de empezar a cobrar por el agua que hoy se les escapa por la guacha y gratis? Entonces volvemos al tema, señora ministra. ¿Necesita realmente subirnos el costo del agua a los peruanos que ya tenemos suficiente carga con todo lo demás que no nos provee el Estado? ¿O es que no quiere elegir el camino más difícil, que es arreglar la gestión de las empresas públicas que nos proveen el servicio para que se hagan sostenibles? Y claro, sí es cierto que una parte del servicio de agua de un grupo de peruanos igual va a tener que ser subsidiada. Pero estamos hablando del agua, un recurso indispensable para la vida, distinto a cualquier otro. Si algo tiene sentido subsidiar es eso. Mucho mejor subsidiar un poco de agua que quemar el dinero en Petroperú como ha hecho este gobierno, ¿no? Digo, hoy la ministra Pérez de Cuéllar estaba citada a la Comisión de Vivienda del Congreso, pero decidió que no era necesario asistir. En cambio, en vez de hablar con los payasos, decidió ir de frente con el dueño del circo y se reunió con el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Ojalá que el Parlamento vele por los intereses de los peruanos más pobres que necesitan agua para sobrevivir. El reglamento todavía puede modificarse para que no impacte tanto en los bolsillos. O, si Pérez de Cuéllar quiere asegurar que el aumento en la tarifa al menos sea gradual y no afecta a los más pobres, la SUNAS pide al menos que eso se agregue de forma específica en el texto. Ojalá se haga. 2. Las grandes pesqueras contraatacan y apelan el fallo judicial que les prohíbe pescar en la reserva de Paracas. La Sociedad Nacional de Pesquería ha apelado la decisión de 3 jueces que hace una semana le negaron al gremio una demanda en la que pedía que sus afiliados tuvieran permiso para pescar en esa área protegida. Y también que se anulen las multas a quienes lo hayan hecho ilegalmente en los últimos años. Como les conté la semana pasada, el Poder Judicial rechazó en primera instancia la pretensión del gremio pesquero. 8 empresas afiliadas a la SNP tienen procesos sancionadores abiertos en el Ministerio de la Producción por haber pescado irregularmente en la reserva de Paracas desde 2021, según Ojo Público. Exalmar, Austral Group, Copeinca, CFG, Diamante, Hajduk, Percar y Tasa podrían recibir multas hasta por un total de 6.6 millones de soles. Claramente tienen incentivos para apelar. 3. El Pleno del Congreso blindó hoy a su vicepresidente Arturo Alegría de Fuerza Popular al rechazar la moción de censura en su contra por las irregularidades en la votación que aprobó la reforma de pensiones el jueves pasado. Con 57 votos en contra, ni siquiera se admitió a debate la moción para sacar a Alegría, quien admitió votos virtuales de congresistas pese a que era una sesión presencial para aprobar una reforma de pensiones diseñada a la medida de las AFPs. Sobre el fondo de eso ya les hablé el domingo. Está más que claro que Alegría y su partido estaban sumamente interesados en aprobar cuanto antes y como sea la reforma de pensiones. Un mamarracho que no le trae ningún beneficio a los ciudadanos. Miki Torres, señor, ¿por qué tanto apuro? En fin, la cosa es que Alegría se defendió diciendo que otros congresistas de izquierda habían solicitado el voto virtual en sesiones presenciales antes, así que no es nada nuevo. O sea, ustedes lo hicieron mal, así que no me jodan ahora. Más o menos esa es la traducción. Ni modo. Ya saben, este Congreso puede aprobar reformas que comprometerán sus bolsillos por los próximos 50 años con apenas 38 votos como mayoría. Y si no los alcanzan, los van a hacer aparecer como sea. Y nada pasará, solo para que lo tomen en cuenta. 4. Una chiqui. El gobierno finalmente publicó sin observar la ley que libra de responsabilidad penal a los partidos políticos. Estos ya no podrán ser procesados judicialmente, sino que la Fiscalía tendrá que procesar solo a sus afiliados de manera individual. La ley también dice que a los partidos no les aplicarán las mismas reglas de disolución o cierre de locales que al resto de personas jurídicas, como las empresas. Y 5. El congresista Jorge Montoya anunció hoy que ha pedido que retiren su firma del dictamen para que la U pueda pagar su deuda en 30 años. El almirante no explicó sus razones, solo dijo que lo hacía en vista de la situación y reafirmando mi compromiso con los valores que deben guiar nuestras decisiones. O sea, un mensaje críptico de alguien que no tiene cómo explicar que primero sí firmó un dictamen y luego cambió de opinión. ¿Por qué cambió de opinión, congresista? Como les expliqué hace unos días, la Comisión de Economía había aprobado un dictamen que todavía faltaba votarse en el Pleno para generar una ley que permita a la U pagar su deuda concursal en 30 años. Una ley con nombre propio, sí, igual que las otras 4 normas que se han emitido para otros 4
4 clubes de fútbol desde el 2012, Alianza, Melgar, Cienciano y el Boys. La iniciativa estaba avanzando, pero ahora sufre un duro revés. ¿Qué pasa tras bambalinas en el Congreso? Lo averiguaremos pronto. Por ahora vamos a un último corte y volvemos con la dura realidad de abuso sexual a las niñas aguajún y la escasez de cama sucia a nivel nacional. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y de suscribirte a nuestro canal. Si quieres apoyarnos con algo de platita también puedes yapearnos al QR que aparece en pantalla. Cerramos con 2 temas sociales que por más que ya tienen unos cuantos días vale la pena contárselos. Primero, otra vez no hay camas UCI en el Perú. Sí, aunque no lo crean, es como si la pandemia no hubiera pasado por aquí. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la SOPEMI, ha publicado un extenso comunicado en el que detalla el abandono de las áreas de cuidados intensivos en todo el país. Según el gremio, se habilitaron hasta 4.000 camas UCI durante la pandemia, pero varias de ellas han sido desmontadas o simplemente no tienen equipos adecuados o quien las atienda. El comunicado dice que por cada paciente que logre entrar a UCI, entre 5 y 10 se quedan esperando y que el tiempo de espera va de 24 horas hasta 7 días para conseguir una cama de cuidados intensivos. ¿Cómo puede esperar una semana a alguien que necesita una UCI? Es un sinsentido. Según la SOPEMI, el problema medular es que no hay suficientes intensivistas para que atiendan las camas. Solo hay 900 intensivistas a nivel nacional, más 64 intensivistas pediátricos. ¿Y qué deberíamos tener? Al menos 3.000. El Ministerio de Salud de César Vázquez, cuota de Acuña en el gabinete, brilla por su ausencia. Y lo segundo es tristísimo de contar. 524 profesores abusaron sexualmente de niños aguajún en Amazonas, según una denuncia de la presidenta del Consejo de Mujeres Aguajún, la docente Rosemary Pioc. Lo que cuenta la lideresa simplemente te parte el corazón. De su testimonio se entiende que el abuso sexual a estudiantes se ha convertido en una práctica normalizada en territorio aguajún, pues las 524 denuncias han sido recogidas desde el 2010 y parece que nada pasara. Según Pioc, muchos de estos miserables han contagiado a las niñas con VIH. De 90 estudiantes evaluadas, 8 dieron positivo a las pruebas de VIH. Una realidad terrorífica, sobre todo por el bajo acceso a antirretrovirales que hay en la zona. La lideresa dice que el Ministerio de Educación no ha prestado atención a las denuncias durante más de una década. Porque claro, acá a nadie le importan los niños aguajún, es como si no fueran parte de este país. Recién después de que Pioc saliera en varios medios capitalinos quejándose del tema en estos días, el minero de Morgan Quero dijo que han enviado una comisión a Condorcanqui, Amazonas, para que investigue el tema. ¿Quién le devuelve a la infancia a estas pobres chicas? Ya nadie. Bueno, y hoy en vez de payasada vamos a cerrar con una buena noticia, porque no todo puede ser malo y difícil. El Indecopi ha multado con 170.000 soles a la discoteca Taj Mahal de Huancayo por negarle la entrada a una persona debido a su orientación sexual. Con eso consolida una línea jurisprudencial de fallos en defensa de la no discriminación contra los miembros de la comunidad LGBT. Falta mucho por hacer todavía, pero da para sonreír. No discriminen, señores, que no es tan difícil. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y feliz mes del orgullo para todos. Chao.